Bienvenidos a todos, aquí Mr. Figgy comentando, y en este primer vídeo del canal os traigo un videojuego blockchain llamado Boxy Tactics. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, antes de todo os dejo los links de interés del proyecto en la descripción del vídeo, como por ejemplo la página principal, donde podéis por ejemplo buscar su libro blanco, el white paper, o aquí para descargar el juego, pero lo veremos más adelante. Después hablaremos sobre la temporada 0, que comenzó hace un par de semanas, y se vienen cositas bastante interesantes, por eso creo que es un buen momento para darle la oportunidad a este proyecto. Después tenemos el Discord, tenemos el Twitter, que es donde anuncian sus últimas novedades. Después tenemos por aquí la Wikipedia, que toca, por así decirlo, temas bastante profundos del juego, como las mecánicas, clases, las habilidades, etc. Y también os voy a dejar por aquí un link respecto al token del juego, que sería Box. Respecto al proyecto, es un juego Play to Earn desarrollado primeramente en la red de Ethereum, que después al tiempo lo migraron a la red de Polygon, que es la capa 2 de Ethereum. Es un juego basado en estrategia por turno. En la primavera del 2021 se mintearon los 10.000 NFTs de la colección, que cuentan hasta 6 tipos de rarezas, que las tenemos aquí. Hay 10 razas diferentes y más de 20 clases, y algunos poseen hasta mascotas que pueden jugar un gran rol en tus composiciones, ya que poseen habilidades únicas. Pero no os preocupéis, que en un futuro haré un vídeo dedicado a este apartado, y si no, lo encontraréis arriba a la derecha del vídeo. Aparte de estos 10.000 NFT, existe, por decir, NFTs, pero son referidos a ítems. ¿Qué me refiero con ítems? Son armaduras, armas, botas, etcétera, que estos ítems se pueden ganar jugando o comercializándolo en el marketplace, que no os preocupéis tampoco, porque voy a hacer seguramente en el futuro una guía de cómo comercializar. Un dato importante, que puede que muchos no lo sepan, es que primeramente solo iban a existir los 10.000 NFT que os he comentado antes, pero vamos a tener, por así decirlo, toda una oportunidad en el futuro, ya que quieren implementar una función para reclutar nuevos bots. Otro remarcar que tenemos aquí es el comienzo de la temporada 0, la cual trae muchas novedades interesantes, como la forja o la capacidad de alquilar cualquier NFT de tu propiedad. Pero yo diría que la más interesante sería la cantidad de tokens que tienen en modo recompensa, que se repartirán al final de la temporada según la posición en la que estés en cada. En un futuro os traeré un vídeo más extendido sobre cómo sacar el mayor partido a la temporada 0, así que no os preocupéis. Una de las cosas principales que necesitamos para poder jugar al juego es tener una aplicación, en su caso una billetera, para que nos conectemos a la web 3. En mi caso yo uso MetaMask. Yo no sé si estaréis familiarizados con billeteras, pero os va a hacer falta para poder tener vuestro NFT, o si hace falta alguna transacción, o por ejemplo el token Voxel para comprar o vender en el marketplace. Si veis que necesitáis algún tipo de ayuda o algún tipo de guía, me lo podéis escribir en los comentarios y podéis intentar hacer un paso por paso de cómo crear una billetera en MetaMask. Bueno, lo siguiente sería registrarse, que clicamos aquí, y en mi caso yo tengo ya cuenta, así que no me haría falta. Si eso es lo que haría vosotros, es falta crear los datos, es muy simple, típico correo, fecha, contraseña y listo. Siguiente cosa, descargar el juego, pegar e instalar. Una cosa que os recomiendo antes de
iros al launch del juego es de que en vuestro perfil, clicáis aquí, os va a salir esta página. Esta página aquí, seguramente porque yo tengo ya todo vinculado, es que saldrá un botón para vincular vuestra cartera caliente de MetaMask a lo que es el juego con vuestro email y vuestra contraseña. Es importante porque si no lo hacéis, cuando ganéis, por así decirlo, la recompensa, ya sea en modo de token o sea en NFT, no podéis recibirlo en ningún lado. Así que hacer ese paso y seguimos. Una vez que ya tiene descargado el archivo del instalador del juego, hacemos un doble clic y ejecutamos el launch. Ahora, al ser un nuevo usuario, vais a tener que meter vuestro usuario, obviamente, y la contraseña. Y ahora viene una parte bastante importante del juego, donde se pueden elegir hasta 10 tipos diferentes de avatares. Es un método que pagando 10 voxels de fee puede hacer otra vez una elección nueva de los 3 campeones. Sé que al principio, si nunca has jugado, puede ser un poco complicado, pero no os preocupéis que en un futuro voy a hacer un vídeo con las mejores opciones que hay en el momento para hacer de free to play. Bueno, una vez dentro del juego vamos a ver qué opciones podemos hacer. Estamos por aquí abajo a la derecha, que es la tienda. En la tienda esta, por medio del token nativo del juego, se pueden comprar consumibles. Toda esta lista, cada uno con sus diferentes atributos. ¿Qué es un consumible? Un consumible es un objeto que solo puedes llegar a usar una vez en partida y gasta. No lo vuelvas a tener nunca más. Y si necesitas otro, tendrías que volver otra vez aquí a la tienda. Siguiente, que por cierto, los consumibles lo hablaré en un futuro, pero un consumible te quita un turno. O sea que cuando usas un consumible es como si usaras una habilidad o un ataque básico de tu campeón o NCP. Siguiente que tenemos aquí, que se llama identificación de objetos. Esto es un tipo de objeto especial que se puede dropear o se puede comprar en el marketplace y es como si fuera una caja en un típico juego de blockchain que te da la opción a que te saque un objeto de rareza rara o superior. Sería o rara, épica o legendaria. Bueno, seguimos. Aquí arriba donde pone box, clicamos y aquí es el balance de mi cuenta. Si das cuenta arriba a la derecha está el nombre wallet, que es la que tenemos asociada con MetaMask. Si veis por aquí es el balance que tengo actual y este 17,342 está pendiente. ¿Esto qué significa? Que yo hace unos días he reclamado desde el botón de clic y por si nadie lo sabe existen dos cosas importantes. La primera es que tenéis que como mínimo claimear 10 tokens y lo segundo importante es que solo llegan, por así decirlo, lunes o jueves de la semana. Recordar también que es importante, el equipo trabaja creo que en Norteamérica. Y esto verde que es porque yo tengo que conseguir un objeto y la opción de rentar, que no os preocupéis que os voy a hacer un vídeo hablando específicamente de ello, es lo que me está dando esa persona por un tipo de interés que yo puse en el objeto. Pero tranquilo que os lo explicaré mucho mejor. Y aquí tenemos el balance. No lo he dicho, con el clic izquierdo se clica y con el derecho se echa hacia atrás. Después, aquí el Party Rooster es los 3 NCPs que yo he elegido al principio. Yo por lo que tengo es un mago negro, tengo un warrior y tengo un druida. Como comenté antes, seguramente os vais a hacer un vídeo de las mejores opciones o equipos para free to play. Después está aquí lo importante del juego, que es los dos tipos de arena.
Como veis, bueno, no sé si podéis leer aquí. Hay dos maneras de poder entrar a jugar Steam Arena, que es donde solo la gente juega si tiene un boxing o tiene uno de estos dos tipos de pass, que os dejaré por aquí una fotilla para que sepáis a qué me refiero, que valen 100 o 1000 boxes. Bueno, aquí el de la izquierda, que es el de la arena, es lo que a nosotros nos interesa porque es el free to play. Estamos aquí, yo soy plata, soy 178 del mundo, soy el top 3,8, que esto es lo que indica tu elo. Después aquí el tipo de estrella es el multiplicador, que supuestamente indica cuánto recompensa te dan. Supuestamente cuanto más alto mejor, no tiene mucha historia. Y aquí en la tabla podéis ver el nombre de usuario, el rojo es el tuyo, el ranking que tenéis y las victorias y las derrotas. Esto es por lo pronto la guía básica. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sirva de ayuda. Si tenéis alguna duda o queréis que hable de algún tema o algún vídeo de algo específico, dejadme en los comentarios y hasta el próximo vídeo.